Ok, entonces empezamos con el programa Emprende Saneando Viviendas. Bueno, quien les habla es el ingeniero Milton Cortés. Vamos a conversar el día de hoy, primero sobre el temario. Básicamente son 3 puntos los que vamos a tratar. Tenemos, primero, declaratoria de fábrica. ¿Ok? La declaratoria de fábrica tiene una parte introductoria, hay conceptos básicos que debemos de conocer. Esto es fundamental, esto es importante. Les recomiendo que tengan una pequeña agenda al lado, una calculadora, si es más fácil para ustedes, o si no, la calculadora de la computadora, ya para que hagan algunas anotaciones, porque vamos a mencionar algunos decretos, algunas leyes, ¿no? Algunos puntos que son importantes para el desarrollo del curso, ¿no? Y vamos a hablar el día de hoy del procedimiento ordinario. ¿Ya? Del procedimiento ordinario. Por ejemplo, el procedimiento ordinario tiene que ver con el procedimiento que sigue un proceso municipal y luego registral. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de el caso 1, eso vamos a ver hoy día. Y también vamos a hablar del proceso, del procedimiento en vías de regularización mediante la ley 27157, ¿ok? Además, quienes participan en este proceso de regularización, qué es el certificado registral, qué son los parámetros urbanísticos edificatorios, existen algunas tolerancias, podemos tomar otros parámetros diferentes a los que nos otorga la municipalidad, qué son las cargas, cómo podemos levantarlas, vamos a ver justamente en ese punto. Vamos a explicarles cómo se llena el FOR, ¿ok? Cómo se elabora el informe técnico de verificación y cómo se elaboran los planos también. Además, ya en la próxima clase vamos a hablar del caso 2, que es una ampliación que tiene remodelación y demolición parcial de una vivienda, ¿ok? Para que vean cómo se presenta un expediente con estas particularidades. Ya en la siguiente semana vamos a hablar de lo que es independización y subdivisión. En independización vamos a hablar de introducción y conceptos básicos, vamos a hablar de los 2 regímenes de independización. La primera clase de independización es teórica, netamente teórica, bienes, servicios y gastos comunes, reglamento interno, junta de propietarios, y en la última clase hablaremos ya de los casos 3 y 4, uno de cada régimen, ¿de acuerdo? Y en subdivisión también lo que es introducción, conceptos básicos y la subdivisión del lote urbano, que es el caso 5. ¿Ok? Perfecto. Esos son los puntos que vamos a tratar. Vamos a empezar con la parte introductoria. A ver, señores. Miren, por ejemplo, ¿qué podemos ver en la imagen que está a la derecha? ¿No? Una informalidad plena en la construcción, ¿verdad? No existen acá las medidas de seguridad, EPPs, no hay pues línea de vida, arnés, cascos, etcétera, botas de seguridad, no hay nada, ¿no? Todo es informal. Es más, el material está en la vía pública, ¿no? No tienen lógicamente un permiso de vías, ¿no? Y entonces, si no cuenta con nada de eso, yo pregunto, ¿esta construcción tendrá licencia de edificación? Bueno, lo más probable es que no. Puede darse el caso de que sí, pero lo más probable es que no. Porque cuando uno hace una licencia de edificación, uno también pide una autorización para una inspección municipal. Y cuando hacen la inspección municipal, el inspector que viene va a justamente velar de que se cumpla, uno, lo que dice el expediente, que en este caso es la licencia de edificación, pero otro también es la seguridad de los trabajadores, ¿no? Que cuenten con los EPPs. Y si están en la vía pública, el material también, y podrán multar a esta construcción. Entonces, bajo ese punto de vista, esta construcción no cuenta con ningún elemento, perdón, no cuenta con licencia de edificación. Y así como esta construcción, esto lo vemos a diario, ¿verdad? Cuando uno hace un recorrido diario en cualquier parte del Perú en la que se encuentre, siempre va a haber este tipo de construcciones, ¿no? Informales. No hay ningún ingeniero, no hay ningún arquitecto, o ven algún casco blanco, no, ¿verdad? No hay supervisión, ¿no? Y muchos preguntarán, ¿y cómo será el concreto, no? ¿Tendrá la resistencia mínima que establece el reglamento? Eh, ¿Y cómo están verificando, por ejemplo, las cuantías de acero, si no tienen planos? ¿No? ¿Cómo están haciendo el cimiento, etcétera, no? No hay estudio de mecánica de suelo. ¿Sí? Entonces, esas construcciones son así, 100% informales. Entonces,
Esa informalidad hoy en día representa el 80% de las viviendas en el Perú. ¿Sí? 80% de viviendas se encuentran en esta situación. No cuentan con declaratoria de fábrica, ¿no? Y muchos desconocen qué es siquiera una declaratoria de fábrica. ¿Ok? Y vamos a explicar justamente ello, ¿no? Vamos a partir de eso. Es importante el concepto de declaratoria de fábrica. Yo lo que quiero es que ustedes, acabado este programa, tengan los conceptos claros, entiendan, porque no todos se van a dedicar a elaborar el expediente completo. Pero yo, como siempre les digo, si tú vas a convencer a una persona para que trabaje, para que le hagas un trabajo, digamos, gestione su declaratoria de fábrica, su independización, lo mínimo que tienes que conocer es los procesos, son los procesos, ¿verdad? Conocer los procesos, los tiempos, los requisitos, ¿no? Los conceptos. Entonces, eso es fundamental para que tú puedas desarrollarte en este campo y puedas convencer al cliente. Un cliente que te ve o que cuando te hace consultas no respondes adecuadamente, va a dudar muchísimo en trabajar contigo, ¿no? Por ejemplo, miren, este 80% que hemos indicado nosotros es una cantidad bastante elevada. Es bastante elevada. 8 de cada 10 personas son informales. No cuentan con declaratoria de fábrica, ¿no? Algunos tienen licencia, pero no necesariamente tienen declaratoria de fábrica. Esos son dos puntos que también tienen que diferenciarse. ¿Qué es una licencia de edificación? ¿Qué es una conformidad de obra? ¿Qué es una declaratoria de fábrica? Porque a veces confunden también esos términos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de este programa? Pues darle todos los pasos que deben seguir para obtener una declaratoria de fábrica, una independización. ¿De acuerdo? En las diferentes, en las diferentes vías y en las diferentes circunstancias que nos va a tocar. Porque a veces me preguntan, ¿y cómo, justo hoy día, ¿no? Un arquitecto amigo, ¿no? Me pregunta, tengo un alero, me han observado porque tengo un alero que está sobre la vereda. ¿Cómo se declara? Se declara el área techada, no se declara, se suma el área techada del primer piso, no se suma. Entonces, justamente esas son muchas de las dudas. O otros, por ejemplo, nos preguntan, que es muy recurrente también, eh, ¿puedo independizar el cuarto piso cuando la construcción tiene solamente un piso? O sea, yo puedo independizar el aire, del aire, del aire, del aire. Son preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿no? Entonces, justamente la finalidad de este programa es resolver todas esas dudas. Y para eso están también el grupo de consultas que van a tener más adelante, pero el día de hoy y en todas las clases ustedes tienen la oportunidad de consultar a través de el audio o, si desean, a través del chat. ¿De acuerdo? Entonces vamos a conocer procedimiento técnico, que es cómo se elabora el expediente en sí, legal, porque está basado en leyes, en decretos, en normas, ¿ok? Y bueno, ya la gestión que lo van a ver con el ingeniero Fred, que es la gestión de cómo, ya una vez terminado el expediente, vas a hacer el proceso de ingreso del expediente, el seguimiento, etcétera, ¿ok? Todo eso contiene este programa. Pero entonces, partamos del concepto, ¿no? ¿Qué es una declaratoria de fábrica? Bueno, la declaratoria de fábrica es declarar la existencia de una edificación. Declarar la existencia de una edificación. Ahora, ¿con qué finalidad? Bueno, con tener un reconocimiento legal. ¿Ante quién? Ante el Estado, ante registros públicos. SUNAR es la que va a reconocerte esa construcción. Si tú no la declaras, y nunca la has declarado, y esto a veces uno desconoce, pero cuando sacas la partida registral, va a figurar como terreno. O sea, la partida te va a indicar que es un terreno, por decirles, de 8 por 20, pero en el cual no existe construcción. Tiene que existir un asiento en la partida que diga declaratoria de fábrica y te indique piso por piso cuáles son los ambientes con los que cuenta la propiedad. ¿Ok? Mientras no tenga eso, no está declarado. Entonces, la declaratoria consiste en declarar la existencia de una edificación. Una edificación, pero cuando hablamos de edificación, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando, lógicamente, de una construcción permanente, que se levanta sobre un terreno, una construcción que se ha hecho para que perdure en el tiempo, por varios años. No una construcción temporal, no, 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 no. No un módulo, no un cuartito provisional, improvisado, no. Pero sí el drywall, sí el techo de calamina, sí cualquier tipo de construcción. Porque a veces me dicen, pero el drywall se podrá declarar. Claro que se puede declarar. ¿Y por qué se puede declarar? Porque el drywall no es que uno invierta una cantidad mínima, es decir, no es que tú dices, bueno, no lo voy a hacer de ladrillo porque es muy caro, voy a hacerlo de drywall que cuesta el 10% de lo que me costaría con ladrillo. ¿Eso será cierto? No, no es el 10%, será el 70, 80%, ¿no? Pero no es poca cosa. Entonces sí es una inversión fuerte la que haces cuando construyes con drywall, ¿no? Entonces sí se considera. Hay muchos edificios, muchas viviendas que hoy en día utilizan materiales diferentes al ladrillo. Entonces, no es que la ley dice solo ladrillo y concreto, no, cualquier tipo de material. Lo que tienes que asegurarte es que sea permanente. A veces me preguntan y me dicen, hay un cuarto en la azotea de madera, no sé si considerarlo como o declararlo o no declararlo. Bueno, tendrás que ver, y eso ya es criterio del profesional, de la persona que va, si es que esa construcción es permanente o no. ¿Cuánto tiempo tiene? Esa construcción, recuerden que nosotros estamos regularizando construcciones del 2016 hacia atrás, a través de la vía de regularización. Si esa construcción es del 2016 hacia atrás, o sea, ya está desde ese tiempo, significa que ya tiene, miren, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, ya tiene 7 años, ¿no? O sea, ya tiene 7, ya es una construcción que ha sido construida por un periodo largo de tiempo, ¿no? Ahora, acá también ya surge el hecho de que de repente el propietario te diga, mira, este es una construcción que ya, la verdad, es madera, ya está, digamos, deteriorada, en unos meses vamos a eliminar todo esto. Bueno, ahí todavía podrías considerar como que eso no existe, ¿ok? Entonces, acá entra mucho el criterio de quien hace la visita. Es importante estar en el lugar por eso. No puedes hacer una declaratoria de fábrica si no vas al lugar, ¿ok? Eso es fundamental. Ahora, eh, dice, es una obra de carácter permanente cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Claro, por ejemplo, para vivir, ¿no? Lógicamente, una construcción se realiza con esa finalidad, ya sea para vivir, ya sea para comercio, ya sea para industria, educación, etcétera, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de todo tipo de edificaciones, ¿eh? Es decir, pueden ser privadas, públicas, ¿ok? Y cualquier tipo de uso también que se le pueda dar. Lo importante es que sea una construcción permanente. Vamos a ver ahora lo que es el ámbito urbano. Y acá vamos a hacernos una gran pregunta, ¿no? Que siempre también se suele hacer. ¿Y qué tipo de construcciones que queremos declarar se pueden declarar, valga la redundancia, ¿no? Cualquier vivienda yo puedo declarar, ¿no? Una vivienda que está en una zona rural, yo la podré declarar. Una vivienda que está en una zona agrícola, la podré declarar. Una vivienda que está en un asentamiento humano, en un pueblo joven. ¿Qué tipo de viviendas puedo declarar? O todas, o depende de qué. Miren, para que nosotros sepamos qué propiedades se pueden declarar, normalmente son todas las que están dentro del ámbito urbano. ¿A qué se llama ámbito urbano? A los predios urbanos que, por ejemplo, cuentan con pistas, veredas, ¿no? Servicios de agua, alcantarillado, eh, áreas verdes, etcétera, ¿no? O sea, es una zona que alberga, pues, lo básico para que el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Alumbrado público, etcétera. Esos son los predios urbanos. Eso definitivamente sí o sí se pueden declarar, ¿ya? Pero también están los terrenos que cuentan con proyectos aprobados de habilitación urbana con construcción simultánea. Hacen la habilitación urbana y construyen una porción. Pero acá viene lo más importante. Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas en la municipalidad correspondiente e inscritos como rústico en el registro de predios. ¿A qué se refiere esto? Es que existen muchas propiedades
Por ejemplo, un pueblo joven, ¿se puede declarar? Claro. O sea, no necesariamente tiene que ser urbanización. Algunas me preguntaron, o sea, ámbito urbano solamente las urbanizaciones, los pueblos jóvenes, las asociaciones, ¿no? ¿Esos no se pueden declarar? ¿No? Sí, sí se puede. O sea, el término urbano no implica que deje de lado esos sectores, no. Sí se puede. Lo que tiene que tener, y muchos pueblos jóvenes cuentan, es con zonas habitadas, ¿no? Con zonas que cuenten con servicios básicos. Pero existen, por ejemplo, algunas propiedades, ¿ya? Que cuando uno los visita es una zona urbana. Cuenta con todas las características, está consolidada como zona urbana por la municipalidad. Pero ¿qué dice en su partida registral? ¿Qué dice? Bueno, en su partida registral dice, ¿qué dice? Por ejemplo, dice zona agrícola, por ejemplo. O dice parcela, ¿no? O utilizan el término, por ejemplo, rancho, inmueble rústico, utilizan el término galpón, o sea, características que cuando uno las lee da la impresión de que es una zona rural y no una zona urbana, de que está en el campo y no en una zona urbana. Pero ¿por qué ocurre eso? Claro, toda zona urbana, antes de ser urbana, fue una zona rural. Lo que sucede es que esa zona rural se habilitó, se le dio las condiciones y ahora se convirtió en zona urbana. Así es la expansión urbana. En Caraballo, Puente Piedra, gran parte de esos sectores que hoy día están poblados fueron zonas agrícolas. Claro, ahora ya se hizo la habilitación y ya están. Pero existen algunas propiedades que siguen estando como zonas agrícolas. Y les comento un primer caso. No caso que vamos a ver las casuísticas, sino vamos a hablar de algunos puntos para que también se relacione con lo que estamos viendo. Yo presenté hace un tiempo un expediente, ¿ya? Que es justo uno de los expedientes que vamos a desarrollar también el día, bueno, en estas clases. ¿Y qué ocurría? Que tenía este problema, que estaba en una zona urbana consolidada, pero que en realidad seguía como inscrito como rústico en la partida. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no se actualiza. Yo siempre les digo, registros públicos no va a actualizar la propiedad por ti. Uno lo tiene que actualizar. ¿Ok? Entonces, sucede que la municipalidad ya la consigna como zona urbana, pero tenía estas características, ¿no? Galpón, inmueble rústico, ¿no? Parcela, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando el registrador ve, porque en la partida registral dice esa dirección, no dice pueblo joven, no dice asentamiento humano, no, 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 dice parcela, zona agrícola, y esas dan la impresión de que es una zona rural, ¿no? En el campo. Entonces el registrador lo primero que dice, observación. Y hace tiempo, un tiempo atrás, te exigían que porque también es de conocimiento del registrador, que existen zonas que a pesar de que tienen esta característica, sí son zonas urbanas. Pero ¿cómo demuestras tú que una propiedad que tiene una denominación que aparentemente es rústico, en realidad es urbano? ¿Cómo demuestras que esa propiedad es urbana? Hace tiempo había un solo método, y era adjuntar el certificado de zonificación y vías, que lo otorgaba, bueno, acá en Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? O sea, la provincial, que era la que te emitía un certificado de zonificación y vías, y ahí te indicaba si es que estaba dentro del ámbito urbano, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué ocurría? Este trámite era muy engorroso, más que nada por el tiempo. Tenías que hacer una solicitud y normalmente tardaba 2 a 3 meses en darte una respuesta a la municipalidad. Hoy en día dicen que menos, yo no lo saco ya, pero igual tarda tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno presenta un expediente, ¿ok? Desde el momento que tú ingresas, por ejemplo, hoy día estamos 17, ¿no? 17 de julio del año 2023. ¿Cuándo vence mi expediente? Si hoy día lo ingresé. Vence en 3 meses, una semana antes de los 3 meses, ¿no? Una semana antes de los 3 meses. Es decir, julio, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, ¿no? El 17, no, el 10, ¿ya? El 10 de octubre. El 10 de octubre del año 2023 vence mi expediente. ¿Ok? Vence. Es decir, yo hasta el 10 de octubre, si lo presento hoy día,
tengo oportunidad para levantar observaciones. Un día antes, si es posible. El mismo día también. ¿Ya? Pero, ¿cuánto tiempo se demora registros públicos en responderte? Ahí está el gran problema. Con suerte, 8 o 10 días. Alguna vez un expediente nos lo aprobaron en 8 días. Recuerdo, fue post pandemia, ¿no? Fue post pandemia. Recién habían habilitado y entonces ingresé un expediente que ya lo tenía, ya justo la pandemia me lo impidió ingresar y fue rápido. Pero hoy en día, en promedio, tardan 3 semanas en responder. Semanas más, semanas menos, es el tiempo que tardan en responderte. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Responden, ¿no? Responden a las 3 semanas. Ponle un mes. Ya te quedan solamente 2 meses. Es decir, lo ideal es que cuando te vienen a ti las observaciones, tú de inmediato, resuelvas las observaciones y lo ingreses. De tal manera que si existe otra observación, tengas oportunidad de nuevamente reingresarlo. Pero si tú dejas pasar el tiempo, lo ingresas faltando un día o faltando pocos días para que venza, ya no vas a tener una oportunidad de levantar nuevas observaciones. ¿Ok? Correcto. Entonces, se presentó el expediente, ya se presentó el expediente, ¿y qué ocurrió? Fue observado, ¿no? O sea, ese mes en el que te respondieron, ya solamente te quedaban 2 meses para poder, ¿no? Reingresar al expediente. Pero hemos dicho que ese certificado de zonificación de vías tarda 2 a 3 meses. Si yo solicitaba ese documento a la municipalidad, se iba a tardar mucho tiempo y cuando me lo otorgaran, probablemente ya habría vencido mi expediente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en ese entonces? Bueno, el expediente, en ese entonces sí nos exigían los parámetros urbanísticos y edificatorios como requisito, y justamente pues lo que presentamos es, solicité reunión con el registrador, ya, el registrador normalmente, antes era presencial, ahora todo es virtual. Entonces, ¿qué hacía el registrador? ¿No? Tú llevabas ya información, ¿no? Eso es lo bueno de lo presencial. Tú dices, mira, acá está mis parámetros urbanísticos, acá tengo imágenes satelitales de la zona, acá tengo fotografías, acá tengo la zona, mire, esta es la zona. Era en el Lóbulo Infantas, por el Lóbulo Infantas, ¿no? Y esa zona pues es muy urbana. Para los que conocen, para los que no conocen, está yéndote de sur a norte por la Panamericana Norte, pasando Vega Plaza, pasando Naranjal, está el Lóbulo Infantas a la derecha, ese sector. ¿Ya? Y bueno, afortunadamente el registrador, bueno, dijo sí, efectivamente, ¿no? Sí es una zona urbana y están los parámetros urbanísticos que ya los había presentado, pero que igual se los hice ver. Dijo, sí, bueno, sí, esa zona efectivamente es una zona urbana, no hay problema, y se levantó la observación, ¿no? Fue flexible. Hay registradores así, son flexibles, que no son tan complicados, ¿no? Pero por ahí hay otros que no, ¿no? Que son bien cuadriculados, ¿no? Que lo que dice la ley es lo que se tiene que aplicar y no existe ninguna salvedad. Bueno, mi expediente fue aprobado y meses después veo que el Tribunal Registral se pronuncia sobre 2 casos similares al mío, pero en el que el registrador, a pesar de que tenía los parámetros, exigía el certificado de zonificación y vías que era requisito para acreditar que la propiedad esté en una zona urbana. Y bueno, como verán que los tiempos no daban, venció el tiempo, no se presentó, tacharon el expediente. Y cuando a ti te tachan el expediente y tú consideras, ¿no?, que tu expediente ha sido tachado de manera indebida, de que mereces una observación por otra instancia, pues esa otra instancia, la segunda y la última, es el Tribunal Registral. Así como existe el Tribunal Constitucional, no, claro, pero ese Tribunal Constitucional está politizado, ¿no? El Tribunal Registral está conformado pues por registradores capacitados, ¿no? Que velan y que el cual tú tienes que sustentar tu caso. Ahí normalmente tienes que ir asesorado porque recuerden que son abogados, ya por un abogado para que te redacte de acuerdo a lo que tú le dices, ¿no? Yo quiero hablar sobre este punto y acá tengo las pruebas y por qué mi posición, ¿no? Haces un escrito, como llaman los abogados, ¿no? Ese escrito
¿no? Lo presentas al tribunal registral, y el tribunal registral, claro, va a demorar varios meses, pero te puede dar el visto bueno. Y así ocurrió. El tribunal se pronunció, y es más, cada pronunciamiento del tribunal es un antecedente que sirve para nosotros. Cuando tú tengas alguna duda, ¿no? Hay pronunciamientos del tribunal que son como este, que ya quedan como precedente. Es decir, eso ya no puede volver a ocurrir porque tú citas un pronunciamiento del tribunal y listo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijo el tribunal? El tribunal dijo que para acreditar que una propiedad, a pesar de que la descripción dé una apariencia de que es una zona rústica, pero que es una zona urbana, la única forma de demostrarlo son dos. O presentas el certificado de zonificación y vías, que ya lo pedían desde años atrás, o presentas, presentas el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios te lo otorgan en 1 a 2 semanas, mucho más rápido. Entonces, eso es un documento que acredita que la zona está, que la propiedad está en un ámbito urbano. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque se van a topar con casos como estos. Por ejemplo, en Cieneguía, en Los Conos, en el mismo ATE, ¿no? Existen muchas propiedades que dicen así, zona agrícola, ¿no? O agrupación agrícola, o parcelas, ¿no? Parcela A, parcela 1A, 1B, 1C, 2A, en fin. Entonces, cuando tú tengas ese tipo de circunstancias, tienes que adjuntar, en este caso, el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. Y con eso vas a acreditar que la zona está en un ámbito. Pero, ¿qué certificado? El de ahora, el de la fecha de ahora. Porque algunos dirán, yo justo tengo el certificado de hace varios años atrás. Justo cuando se culminó la construcción había un certificado. Digamos que la construcción culminó en el 2015, tengo el certificado del año 2015. Ese no quiere el registrador. ¿Por qué? Yo alguna vez conversé con un registrador y le dije, pero ¿por qué no se acredita? Porque me parecía ilógico, ¿no? Yo le di, en una observación que me hicieron justo de eso, que juntamos un documento como esto, hace varios tiempo atrás, y me dijo, no, y su criterio era válido, porque le decía, los parámetros de hoy en día tienen un sello de gerencia, ¿verdad? Entonces, pues ese sello, hay un profesional ahí. Nosotros podemos ir a la página de la municipalidad y constatar que efectivamente se trata de esa persona, porque nos pueden enviar certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios adulterados, ¿no? Uno nunca sabe. Y eso puede generar un... En cambio, si tú me presentas uno antiguo, un parámetro antiguo, yo como certifico de que ese profesional en ese año fue funcionario de esa municipalidad. Entonces, por eso que te exigen que sea actualizado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios más adelante, ¿ya? Pero sí, hay formas de solicitar unos parámetros urbanísticos edificatorios, ¿no? Vamos a explicar o sea, hay varias cosas que vamos a ir viendo, estamos empezando. Por ejemplo, he leído que dicen, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Si yo te empiezo a decir cuáles son los errores más frecuentes sin darte la teoría, no me vas a entender o puedo confundir. Así que yo pediría un poquito de paciencia y poco a poco vamos desarrollando el contenido del programa. Por eso que las preguntas recomiendo que lo hagan después de culminado. Básicamente cuando terminamos la parte de un bloque de un tema, ahí algo que no dije o no quedó claro, ahí me bombardean de consultas, levantan la mano, les doy el pase y ahí resolvemos esa duda. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, en resumen, una propiedad en la cual la descripción de la propiedad, ¿no? En la partida dice, da la apariencia de que no es urbano, sino rural, acredítalo tú que es urbano, adjuntando los parámetros urbanísticos edificatorios. Y si no tiene parámetros urbanísticos edificatorios, no se puede declarar. No hay forma de declarar. ¿Ok? El certificado de zonificación y vías, bueno, sería la última instancia. De acuerdo. ¿Hasta ahí estamos claros?